Bueno, y finalmente pues asignamos esta tarea que consistía en sustituir estas soluciones que son unas funciones de onda, son armónicas, en donde se toma la parte real o la parte imaginaria de este número complejo, de esta función compleja. Entonces, es una representación que habíamos visto. Al sustituir en cada una de estas ecuaciones, en la ley de Gauss, ley de Faraday y ley de Ampère, se obtenían estas cuatro expresiones que son las ecuaciones de Maxwell para ondas electromagnéticas planas, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna duda? Esta tarea es bien sencilla. Simplemente sustituyen y tienen cuidado con los operadores y con los vectores, ¿verdad? Hay que escribir esto en coordenadas cartesianas porque en coordenadas esféricas es otro caso muy diferente, ¿verdad? Habría que considerar una solución con una dependencia del inverso del cuadrado de la distancia. No, del inverso de la distancia, perdón. 1 entre R. Y este es el caso de una onda electromagnética que se propaga en una dirección a lo largo de un eje definido por el vector K, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso aquí. Vamos a ver. Ok, entonces, para revisar estos conceptos, yo necesito que, vamos a ver, aquí tiene, siempre me da un poco de problema esto. Vamos a cerrar y volver a abrir. Y lo que yo quiero es que revisemos un poco las ecuaciones de Maxwell y repasemos, un resumen de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, vamos a ver si tenemos suficiente espacio, sí. Vamos a ver acá. Sería ecuaciones de Maxwell. Bueno, las ecuaciones de Maxwell en su forma más simple se pueden escribir así. Ley de Gauss eléctrica. Ley de Gauss magnética. La ley de Faraday. Esas son derivadas parciales porque estamos considerando funciones de onda, ¿verdad? Recuerden que las ecuaciones de Maxwell son válidas para cualquier tipo de campo, dependiente o independiente de posición y de tiempo, pero vamos a considerar el caso más general en donde esos campos son funciones que dependen de la posición y el tiempo. Y también está la ley de Ampère, ¿verdad? Aquí es corriente de desplazamiento en función del tiempo. Ok. Bueno, entonces tenemos la ley de Gauss eléctrica acá, ¿verdad? La ley de Gauss eléctrica y la ley de Gauss magnética. Eso está claro. Y eso en general es para campos estáticos, pero puede ser para el caso de campos que dependan también del tiempo, ¿verdad? Y eso se puede hacer. Se puede utilizar, ya sea algún tipo de separación de variables para separar la parte vectorial de la función que depende del tiempo. O otra consideración que se puede hacer para poder obtener el mismo resultado. Para el caso de la ley de Faraday, que es esta, recuerden que la ley de Faraday establece que un campo magnético variable en el tiempo, que sería el campo de inducción magnética en este caso, induce un campo eléctrico rotante en dirección opuesta a la regla de la mano derecha, y eso es porque aparece este signo menos, ¿verdad? Y recuerden ustedes, y la gente que estudia ingeniería eléctrica, la regla de la mano derecha es muy importante, ¿verdad? También llamada ley de Lenz, si no me equivoco.
para poder establecer cuál es la dirección del campo inducido debido a un campo magnético variable, ¿verdad? Y en este caso sería rotante por el mismo rotacional. Ese rotacional de ese campo genera vectores que están en un círculo, ¿verdad? Tienen un sentido horario o antihorario. Ok, y la ley de Ampère, que es esta que está acá abajo, ¿verdad? Establece que un campo eléctrico variable, en este caso es descrito por el campo de desplazamiento D, en adición a una corriente eléctrica que estaría definida por esa corriente, esa densidad de corriente libre, free, ¿verdad? Que aparece ahí. Ambas pueden producir un campo magnético rotante, obedeciendo a la regla de la mano derecha. Y obedece porque no hay ni un signo negativo ahí, ¿verdad? Y ahí sí se cumple el hecho de que una corriente genera un campo magnético rotante alrededor de esa corriente, puede ser filamental, por ejemplo. O puede también, en lugar de esa corriente, haber un campo un campo eléctrico que dependa del tiempo, y eso también genera un campo magnético rotante, ¿verdad? Ok, entonces si hay preguntas me interrumpo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Otra consideración aquí es cuando se presentan los campos desplazamiento eléctrico y campo magnético, porque campo H es campo magnético y campo B es campo inducción magnética, porque así está descrito en la ley de Faraday, ¿no? Es un campo que induce un campo eléctrico. Entonces, es necesario considerar que estos campos D y H son en presencia de materia. Y se pueden escribir en función de los campos eléctricos e inducción magnética, ¿verdad? Y en función también de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Es decir que los campos, desplazamiento eléctrico y campo magnético, pueden representarse como, lo vamos a escribir aquí, el campo de desplazamiento simplemente es la permitividad eléctrica del medio por el campo eléctrico más el vector de polarización. Y el campo magnético es el inverso de la permeabilidad magnética del medio por el campo de inducción magnética menos el vector de magnetización, que depende de las corrientes inducidas en el material, ¿verdad? Ok. Bueno, lo que es la polarización y la magnetización depende de la polarización de cargas ligadas y la magnetización depende de corrientes ligadas, dadas por algún tipo de dipolos magnéticos presentes en el material, ¿verdad? Generalmente dados por momentos angulares en los electrones. Por el caso molecular también se puede dar, ¿verdad? Entonces, considerando esto, considerando estas definiciones, entonces se pueden escribir las ecuaciones de Maxwell, o sea, sustituyendo simplemente estos campos en función de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio y de los campos eléctricos y magnéticos, así como de la polarización y magnetización. Ya tenemos un conjunto completo para las ecuaciones de Maxwell en el sentido de la ley de Gauss, el inverso de la permitividad del medio. Por esa expresión que está ahí, que es la densidad de carga libre menos la divergencia del vector de polarización, ¿verdad? El caso del rotacional de este campo eléctrico siempre se mantiene, ¿verdad? Porque no hay presencia dependiente. Puede o no haber materia para que esto se cumpla. Es decir, puede ser en el vacío o puede ser en presencia de materia. Y en el caso de la ley de Gauss magnética, también independiente de presencia de medio, puede haber o no medio ahí presente.
Y para el caso del rotacional, bueno, la ley sería el caso de la ley de Ampère. Permeabilidad por corriente libre, densidad más rotacional de vector de magnetización, más permitividad por parcial del campo en función del tiempo, más parcial del vector de polarización en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso creo que un grupo lo explicó y lo mostró por ahí. Un grupo que expuso sobre ecuaciones de Maxwell. Entonces, hay ciertas cantidades que definen la presencia de materia, como es el vector de polarización, vector de magnetización, la densidad de corriente también, porque tiene que haber presencia de cargas libres para poder generar esa densidad de corriente libre. Entonces, ese es el juego completo de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, si se consideran, y lo vamos a anotar acá, vamos a ver aquí, vamos a hacerlo en color negro. Ok, considerando el caso más simple, considerando medios isotrópicos, homogéneos y lineales, ¿verdad? Isotrópicos que en todas direcciones tienen las mismas propiedades, homogéneos que están compuestos de los mismos elementos químicos, y en todas sus partes, y lineales que no tienen propiedades pues, no lineales, es decir, existe linealidad con las ecuaciones de Maxwell, a eso se refiere. Que sean no magnetizados, ¿verdad? Que no estén magnetizados, que no estén polarizados, o sea, que no exista almacenamiento de energía en el material debido a presencia de campos magnéticos y campos eléctricos que provienen de este material. Libre de fuentes de carga. Y esto se asocia con que el material no tiene cargas presentes, no hay ninguna densidad de carga libre definida. Y corrientes externas, ¿verdad? O sea, el medio no se somete a ninguna diferencia de potencial sobre el cual exista presencia de corrientes. Okay. Es un material sin ningún efecto perturbativo, algún campo, algún efecto externo. Y que es el más simple posible, ¿no? Isotrópico, homogéneo y lineal. Entonces, en este caso, las expresiones de las ecuaciones de Maxwell se reducen a esta forma. Ley de Gauss, eléctrica y magnética, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Sigma E más epsilon parcial de campo con respecto al tiempo. Bueno, entonces necesito que alguien me diga qué fue lo que hice yo acá. O sea, lo que yo estoy considerando es el caso más simple. O sea, esto que está aquí es cero. Es cero. No hay magnetización. No hay polarización. Y pues viéndolo tal y como está, lo que estoy sustituyendo es la corriente, la densidad de corriente libre por esa expresión, ¿verdad? Sigma por el campo eléctrico. Eso es, eso corresponde a qué ley. A ver si alguien me ayuda. A ver, muchachos. Ley de Ohm. La ley de Ohm. Es la ley de Ohm. Perfecto. Eso quiere decir que, en pocas palabras, la ley de Ohm nos dice que un campo eléctrico aplicado a un medio conductor, o sea, un campo eléctrico aplicado a un medio conductor, porque está esta propiedad que se llama conductividad, ¿verdad? Que es el inverso de la resistividad. Lo que genera es una corriente.
Eso es lo que va. Eso es la ley de Ohm, ¿verdad? La original, ¿verdad? La forma original. La ley de Ohm que se ve en electricidad básica es la que corresponde a diferencias de potencial y corrientes eléctricas. No densidad de corriente ni campo eléctrico. Bueno, y se ve que la tiene en la misma dirección, ¿verdad? La misma dirección que tiene la corriente, la densidad de corriente tiene el campo eléctrico. O sea, fluyen en la misma dirección. O sea que la corriente se define en dirección opuesta al flujo de electrones, ¿verdad? Eso es lo que se maneja, lo que se estudia, lo que se ve como convención para el flujo de corriente. Bueno, aquí se consideró la ley de Ohm, efectivamente. Ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Y siempre estamos aquí haciendo repaso de todo esto. Considerando la ley de Faraday y ley de Ampere. Bueno, entonces vamos a escribir aquí, bueno, vamos a escribir un poquito más, desarrollando, considerando las leyes de Faraday y Ampere, sobre las cuales se aplicará rotacional en ambos lados. Y antes de continuar, imaginen ustedes que bajo todas estas consideraciones de medios isotrópicos, homogéneos lineales, no magnetizados, no polarizados, libres de fuentes de carga y fuentes de corriente externa, imagínense ustedes que tienen aire, ¿verdad? Para el caso más simple y poder hacer una referencia al caso de ondas electromagnéticas propagándose por el aire, ¿verdad? Un aire homogéneo, por supuesto. Compuesto de los mismos elementos, ¿verdad? La composición del aire en 78% nitrógeno, oxígeno, etc. Entonces, tomando en cuenta la ley de Faraday, vamos a aplicar rotacional en ambos lados. Es decir, vamos a escribir acá, rotacional del campo eléctrico, ¿verdad? Esto sería igual por el otro lado al rotacional del menos la parcial del campo de inducción con respecto al tiempo. Bueno, entonces existe una identidad para poder escribir rotacional de un campo vectorial, y esta puede escribirse como el gradiente de la divergencia del campo, ¿verdad? Menos el laplaciano de este campo. Esto es igual a, digamos que vamos a intercambiar las parciales espaciales y temporales, y esto obedece al teorema que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De Schwarz. Así, o de Clairaut. Es lo mismo, es el derivadas parciales que son intercambiables, ¿verdad? Aquí es la parcial negativa con respecto al tiempo de rotacional de B. Bueno, entonces revisando las ecuaciones de Maxwell, vemos que esto es 0 para este tipo de medios. Y el rotacional del campo de inducción magnética corresponde a la ley de Ampere, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo como mu sigma E más mu epsilon parcial de E con respecto al tiempo. Bueno, entonces con esto podemos escribir aquí, vamos a ver en color negro, finalmente, bueno, entonces sustituimos, cancelamos los signos porque aquí aparecen los signos menos. Escribimos que el laplaciano del campo eléctrico es igual a
permeabilidad, conductividad por parcial de campo eléctrico con respecto al tiempo, más permeabilidad, permitividad, segunda parcial del campo con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay una parcial aquí y se aplica esta otra, ¿verdad? Entonces esa es la primera ecuación. Para el otro caso, para el caso de la, primero lo hicimos para la ley de Faraday. Ahora lo vamos a hacer para la ley de Ampère. Vamos a aplicar rotacional en ambos lados, ¿verdad? Considerando rotacional en ley de Ampère. Perdón. Y aquí tenemos una de las ecuaciones. Una expresión que depende únicamente del campo eléctrico. Ahora para el caso de cómo luce una que dependa únicamente del campo magnético. Entonces aquí pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar rotacional. A ver acá. Vamos a hacer un zoom. Rotacional del campo de inducción es igual por el otro lado al rotacional de mu sigma más epsilon parcial del campo con respecto al tiempo. Ok. Entonces nuevamente aquí vamos a aplicar la identidad, el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Este sería igual introduciendo el rotacional para poder aplicarlo a cada uno de los campos vectoriales. Entonces tenemos sigma mu por el rotacional del campo eléctrico más mu epsilon por la parcial del rotacional, aplicando nuevamente el teorema de derivadas parciales. Bueno, entonces esto que está aquí ya sabemos que corresponde al negativo de la parcial con respecto al tiempo del campo de inducción, porque es la ley de Faraday, ¿verdad? En cada uno de estos dos y acá, a ver, que quería tal vez hacerlo en color verde. Pero bueno, ahí está. Y este también, ¿verdad? Sí. Okay, perfecto. Entonces, igualmente no hay monopolos magnéticos, ¿verdad? La divergencia del campo magnético es igual a 0. Y vamos a escribir por aquí arriba. A ver. Vamos a correr esto aquí. Vamos a escribir finalmente, ¿verdad? Bueno, de forma similar quedaría que el laplaciano del campo de inducción magnética es igual a permeabilidad por conductividad de la parcial del campo de inducción magnética con respecto al tiempo más permeabilidad por permitividad por la segunda parcial, ¿verdad? Del mismo campo. Entonces, eso precisamente porque pues uno se da cuenta, ¿verdad? Sustituye y uno se da cuenta de ello. Y igual aquí los signos se cancelan, ¿verdad? Este signo con este, con este. Y queda una expresión igual a la del campo, pero con otro campo, por supuesto. Entonces esta es la otra ecuación, que serían ecuaciones de onda, ¿verdad? Ecuaciones de onda en 3 dimensiones, por ese laplaciano que aparece ahí. Bueno, ahora vamos a considerar, restringiendo un poquito más esto,
Vamos a considerar el caso, considerando el caso de un medio no conductor, ¿verdad? Es decir, hay una ausencia de cargas libres, ¿verdad? Ok, no existen electrones en capa de conducción, en capa de valencia, no es un medio conductor. Eso es lo que permite que la conductividad sea aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Que es el caso práctico, porque en la realidad el caso ideal sería que sea exactamente 0, pero no ocurre, siempre hay electrones por ahí. En cualquier tipo de material, incluso los aislantes, y sobre todo si se someten a campos eléctricos intensos. Y este también sería el caso. Vamos a considerar el caso de medios no conductores e intensidades de campo eléctrico campo eléctrico que aparece en la otra expresión, que no permitan efectos no lineales, que no permitan efectos, vamos a hacer un poquito más grande esto, no permitan efectos no lineales y de rompimiento dieléctrico. Entonces, si es así, se tiene lo siguiente, simplemente se considera que esto es igual a 0, ¿verdad? En ambas expresiones, y eso resulta en estas ecuaciones. Vamos a ver aquí, al revés. Laplaciano del campo eléctrico, permeabilidad por permitividad por segunda parcial de campo eléctrico con respecto al tiempo. Y la otra expresión sería lo mismo, ¿verdad? Bueno, y esas se pueden decir que son ecuaciones diferenciales que corresponden a ecuaciones de onda, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales de onda en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Y esto es para casos de cualquier tipo de marco de referencia en cualquier posición bajo cualquier sistema de coordenadas, ¿verdad? Incluso ya cuando vimos unas exposiciones ahí sobre el tema de ondas esféricas y ondas cilíndricas, entonces ese era el caso para coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Que en ingeniería eléctrica se ve mucho cuando se tratan guías de ondas y cosas así como antenas, por ejemplo. Entonces, efectivamente se puede identificar que esas son ecuaciones de onda, ¿verdad? Lo único es que apareció en laplaciano y ahora ese coeficiente, que es el inverso de la velocidad de propagación de estas, pues de estas ondas, que serían estas descritas por estas funciones E y B, corresponde a ese coeficiente producto de la permeabilidad por la permitividad del medio, ¿verdad? Okay. Estas pueden ser perturbaciones que pueden ser armónicas o no, ¿verdad? O sea, es el caso de ecuación de onda que tiene una cantidad muy grande de soluciones que corresponden a funciones de onda, que pueden ser no necesariamente armónicas. Y viajan con velocidad constante. ¿Por qué viajan con velocidad constante? Porque este coeficiente, si ustedes recuerdan, del tema de movimiento ondulatorio, la velocidad en este caso sería
el inverso de la raíz cuadrada del producto de esas dos cantidades, porque esto efectivamente es, en la ecuación de onda, el inverso de la velocidad al cuadrado. Y esto es una constante, ¿verdad? Y es una velocidad constante que depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Si recuerdan el curso de física 200, cuando vieron ondas, movimiento ondulatorio también, para ondas mecánicas, ustedes identificaron que la velocidad de propagación de las ondas en un medio determinado depende de las propiedades del medio, ¿verdad? Y eso ocurre en todo fenómeno físico, en todo tipo de ondas, ¿verdad? Y no es el caso de las ondas electromagnéticas, dependen de permeabilidad del medio por la permitividad del medio, ¿no? del producto, y esas son propiedades eléctricas y magnéticas. Entonces, aquí también se puede identificar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, y esto también lo hicimos, esto puede escribirse en función de la permeabilidad relativa por permeabilidad del vacío por permitividad relativa por permitividad del vacío, ¿verdad? Que esto puede escribirse a su vez como la raíz cuadrada de las relativas, producto de las relativas, por las propiedades eléctricas y magnéticas del caso del vacío, ¿verdad? Entonces, ese inverso, eso que está ahí, corresponde a la velocidad de la luz en el vacío entre esto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se define lo que es el índice de refracción. El índice de refracción es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de las ondas electromagnéticas o de la luz en el medio, ¿verdad? Y en este caso, comparando con esta expresión, se puede llegar a la conclusión que el índice de refracción se define como la raíz cuadrada del producto de la permeabilidad relativa por la permitividad relativa. Y esa es una expresión muy importante. Vamos a ver más adelante para algunos materiales estos valores, ¿verdad? En comparación con el cálculo. Haciendo la medición experimental y haciéndola de forma teórica, con valores experimentales, entre comillas, teóricas, ¿verdad? De la permitividad eléctrica, porque la permeabilidad magnética para los cristales es aproximadamente 1. Y eso lo vamos a ver por ahí en unas tablas. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir acá? Vamos a apartar un poquito esto, porque todavía no lo voy a discutir. Vamos a esperar que seleccione, a ver, acá. Ok, lo vamos a poner por acá. Bueno, en ese caso, entonces, para estas funciones, para estas ecuaciones diferenciales, ecuaciones de onda diferenciales, se va a proponer un conjunto de soluciones. Es decir, vamos a considerar considerando el caso de funciones que son funciones vectoriales, funciones de onda armónicas. Entonces vamos a tomar como soluciones propuestas para estas ecuaciones las que ya conocemos, ¿verdad? En notación compleja. Que son ondas planas, por supuesto. Vamos a considerar ambas direcciones, izquierda, derecha. El negativo saliendo de la fuente y el positivo como entrando a la fuente, ¿verdad? Y el campo de inducción magnética de forma similar. Así.
Ok. Con una frecuencia y una longitud de onda definida. Esas son funciones armónicas donde se consideran como tal con esa notación, con esa forma compleja, pero se sabe que solo se toma la parte real o la parte imaginaria. Puede ser cualquiera de las dos. Igual se toma una. Se puede tomar la parte real y aparece un seno, simplemente se agrega la fase pi medios ahí, ¿verdad? Dentro del ángulo de fase. Sí. Entonces, y de aquí en adelante todo se restringe al caso de este tipo de funciones armónicas, porque también existen los pulsos electromagnéticos, que son los que se utilizaban a inicios del siglo pasado por Hertz, para poder transmitir tipo de comunicación en código Morse, ¿verdad? Por ejemplo, entre barcos, cosas así. Entonces, pero no, se restringe el caso de funciones armónicas. Entonces, si alguien me dice por qué no se consideran otro tipo de funciones de aquí en adelante, porque la teoría electromagnética de la luz se basa en este tipo de funciones. Entonces, si alguien me dice por qué no se consideran otro tipo de funciones como solución para esas ecuaciones de onda, ¿por qué se consideran las armónicas? A ver, muchachos. ¿Alguna idea? Todo esto depende de lo que se puede observar en la naturaleza, ¿verdad? Y esto proviene de lo que es la radiación térmica. Es decir, todos los movimientos vibracionales en la materia cuando se someten a altas temperaturas, porque toda la materia a cierta temperatura arriba del cero absoluto está compuesta por moléculas o átomos que están en movimiento, están vibrando. Entonces, cuando se alcanzan temperaturas más altas, mucho más altas que la ambiente, por ejemplo, entonces esas frecuencias de vibración son bien altas, hasta lograr frecuencias en el rango visible, que estén en longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, por ejemplo. Y esas son perturbaciones armónicas, o sea, el movimiento oscilatorio de las moléculas, el movimiento vibracional, cuando se someten a temperaturas altas, es vibracional, ¿verdad? Y es un movimiento armónico que genera, que se consideran como fuentes de ondas armónicas, ondas electromagnéticas. Entonces esto se debe a lo que se puede percibir de la naturaleza, ¿verdad? Básicamente por eso. Y además porque es muy fácil generar este tipo de ondas armónicas. La luz solar está compuesta por funciones de ondas que son armónicas, ¿verdad? En muchas longitudes de onda, por supuesto. Entonces, por eso se consideran este tipo de ondas. Y esto depende directamente de la fuente. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Bueno, vamos a ver algo por acá. Bueno, resulta que la tarea de ustedes era sustituir estas ecuaciones, estas soluciones que están acá, en las ecuaciones de Maxwell, que en este caso serían las ecuaciones de Maxwell que no contienen la conductividad, ¿verdad? Hacen cero ese sigma que aparece ahí y consideran estas expresiones, ¿verdad? Entonces sustituyen ahí estas soluciones y van a obtener las ecuaciones de Maxwell para ondas planas. Y vamos a anotarlo aquí. Vamos a ver. Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de Maxwell para este tipo de medios, ¿verdad? No conductores y con todas las demás propiedades, se obtienen
las ecuaciones de Maxwell para ondas planas, que serían ondas electromagnéticas planas. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas ecuaciones? Y son las que ustedes van a demostrar, ¿verdad? Una tarea. Que el vector de propagación producto punto con el campo eléctrico es igual a 0. También que el vector de propagación producto punto con producto interno con el campo de inducción magnética también es igual a 0. Que el producto cruz con el campo eléctrico, de ese vector de propagación, dependiendo de la dirección, ¿verdad? Más menos velocidad de propagación de este tipo de ondas electromagnéticas por el campo de inducción magnética. Y el producto cruz, vamos a ver aquí, con el campo de inducción magnética es menos más. 1 sobre la velocidad de estas ondas por el campo eléctrico. Entonces acá, o sea, arriba se coloca el signo que corresponde, por ejemplo, estos dos signos, el primero, sería movimiento hacia la derecha, ¿verdad? Y abajo, el signo de abajo, sería movimiento hacia la izquierda. Y esto cuando resuelvan un problema en particular, ¿verdad? El problema les puede decir hacia dónde se mueve esta perturbación electromagnética dada por estos campos. O sea, una onda de campo eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Que forma parte de una onda electromagnética, se mueve hacia la derecha. Entonces, si es así, al considerar las ecuaciones de Maxwell, van a tomar el signo que está arriba, ¿verdad? Entonces, aquí sería, esto corresponde a la disposición de signos. Porque eso aparece en derivadas parciales, donde aparece omega, ¿verdad? Cuando ustedes calculan la parcial con respecto al tiempo, entonces van a tener como coeficiente este omega junto con los signos. Y aparecen intercambiados cuando se trata de la ley de Ampère, ¿verdad? Menos más. Y más menos cuando es la ley de Faraday. Bueno, no sé si hay preguntas, muchachos. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a correr un poco esto. Ok, esas expresiones son sumamente importantes cuando ustedes resuelven problemas que tratan con ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y aquí pues vamos a hacer una interpretación, pero hay que recordar aquí que en este caso, bueno, vamos a escribir dónde, la velocidad B, que es el inverso de la raíz cuadrada del producto de permeabilidad por permitividad, es la velocidad de propagación, ¿verdad? De propagación de estas ondas armónicas. Ok. Bueno, y aquí podemos hacer una interpretación de todo esto. Por ejemplo, podemos ver aquí, si analizamos la ley de Gauss, o sea, las correspondientes, ¿verdad? O sea, lo que corresponde a la ley de Gauss eléctrica y magnética, sustituyendo las funciones armónicas, obtenemos esos productos puntos que son iguales a 0. Entonces, podemos anotar algunas ideas. Podemos observar lo siguiente, vamos a ver.
Bueno, número 1. Los vectores K y E, así como K y B, o sea, vector de propagación con vectores de campo eléctrico y magnético, se puede decir que son perpendiculares, ¿verdad? Entre sí. Por supuesto, porque esos productos puntos, coseno del ángulo entre ellos es 90. Por lo que el producto cruz entre ellos resulta en el producto de sus magnitudes. Es decir, podemos escribir aquí como segunda observación que se puede dar aquí es la magnitud del producto cruz entre K y E y K y B resulta en el producto de sus magnitudes. ¿Y eso cómo sería? Si yo lo quiero escribir, bueno, sería la magnitud del producto cruz de E es igual a la magnitud de más menos B. Y esto sería, por supuesto, la magnitud del campo eléctrico y del campo magnético es esta, ¿verdad? Por supuesto, las magnitudes aparecen descritas aquí, ¿verdad? ¿A dónde está? Acá. O sea, las magnitudes de estas funciones, la parte armónica es, por supuesto, esta, ¿verdad? Esta es la parte armónica. Y esta es la magnitud. Entonces, ¿cuál sería el valor máximo, por decir así, de esa función? Sería la magnitud de ese vector E sub 0 y B sub 0 también. Entonces, imaginen ustedes que voy a considerar esa magnitud como tal. O sea, consideren el valor máximo, ¿verdad? Para esos valores. Si es un instante determinado, después esa función se ve amortiguada por la función armónica. Pero se va a tratar así, tal y como está. Es decir que, y lo vamos a anotar aquí, vamos a ver dónde lo podemos hacer. Vamos a separar aquí. Y vamos a correr nuevamente esto. Vamos a ver que me permita seleccionar. Tener un poco de paciencia aquí. Ok, entonces, vamos a ver aquí. A veces es un poquito complicado, pero bueno. Finalmente, podemos concluir que la magnitud del campo eléctrico es igual a la velocidad veces la magnitud del campo de inducción magnética. Y esta es otra expresión importante. Simplemente lo considera de acá, ¿verdad? Vamos a ver, creo que aquí hay un error. ¿A dónde? Vamos a ver dónde está el error. Aquí son vectores unitarios. Estos de aquí son vectores unitarios. Porque el vector K ya fue absorbido por el omega para poder escribirlo aquí como velocidad, ¿verdad? Son vectores unitarios. Hay que tomar nota ahí de eso. Hay que hacer la corrección. Entonces aquí es vector unitario.
O sea que esto simplemente sería, eso que aparece ahí es E sub 0, ¿verdad? Y esto es magnitud, sería velocidad por V sub 0. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Si alguien me dice por qué es esta cantidad que está aquí, la magnitud del producto cruz del vector unitario en la dirección de propagación y el campo eléctrico es simplemente igual a esto. Si alguien me dice por qué, ¿tiene alguna idea, David? Porque son vectores perpendiculares. Entonces, la magnitud del producto cruz tiene que ver con el seno del ángulo. El ser perpendicular es el seno del ángulo, es 1. Excelente, pero precisamente esa es la respuesta que esperaba. O sea, eso se define como, y para los que no recuerdan, yo tengo la magnitud de un vector A, producto cruz, con un vector B. Entonces esto es magnitud de A, magnitud de B, por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, para el caso de nuestro producto cruz, este es K y esto es 1, esto es E sub 0, y esto es 90 grados. Esto es 1. ¿Verdad? Exactamente, así. ¿Por qué son perpendiculares? Porque eso me lo dice la primera observación que yo hice, ¿verdad? Por el producto punto que aparece ahí. Bueno, entonces, esta expresión que yo marqué aquí arriba es bien importante. Es decir, lo que me quiere decir esto es que la magnitud del campo eléctrico es mucho mayor que la magnitud del campo magnético, porque la velocidad de propagación de estas ondas es bien alta, es del orden de 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Y los campos magnéticos generalmente están dados en microteslas o nanoteslas, ¿verdad? Entonces, por eso es que el campo eléctrico es del orden de los voltios por metro, pues. No. Y esto es algo bien importante porque al final los efectos de una onda electromagnética están dados por el campo eléctrico porque su magnitud es bastante alta en comparación con el campo magnético. O sea, los efectos eléctricos en la luz son predominantes, ¿verdad? En comparación con los magnéticos. A eso se refiere. Bueno, y esa es una observación bien importante. Podemos decir. Bueno, vamos a considerar ahora de las ecuaciones de Maxwell que están acá. Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a ver. Considerando vamos a considerar la expresión para una onda plana, ¿verdad? Más o menos 1 sobre B. Vector unitario en la dirección de propagación, producto cruz con campo eléctrico. Así. Y el campo eléctrico se puede escribir así, menos más. B. Vector unitario, producto cruz con campo B. Para ondas planas. Estas ecuaciones están en el BACNES, ahí en el capítulo de ondas planas, ahí las pueden ustedes verificar, ¿verdad? Las pueden buscar por ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, considerando el producto cruz de estos campos. Entonces si tomamos el producto cruz, lo vamos a hacer E cruz B. Entonces esto sería menos K unitario cruz B, ¿verdad? Estamos sustituyendo, porque estas dos ecuaciones que acabo de escribir aquí arriba son precisamente estas, ¿verdad? Reescritas.
Esto es lo que estoy haciendo. Y estoy sustituyendo el campo E eléctrico por esto y el campo magnético por esto. Se ve que se cancela, bueno, el signo menos predomina, ¿verdad? Más por menos, o sea, más, perdón, más por menos es menos, menos por más es menos. Siempre aparece el signo menos aquí. Lo otro es que la velocidad se cancela, el inverso de la velocidad aquí se cancela con esta velocidad. Y me queda K unitario por B, producto cruz. Por el otro lado sería K unitario por E. ¿Verdad? Y hay una identidad por ahí, entonces, considerando, vamos a considerar el caso de los siguientes vectores. A cruz B, producto cruz, C, cruz D. Esto puede ser escrito como vector B por vector A, producto punto C, cruz D, menos vector A, producto punto con el vector B y el C cruz D nuevamente. ¿Verdad? Entonces, si consideramos eso, podemos escribir a este producto cruz como el negativo del campo B por vector unitario K, producto punto, K unitario por campo eléctrico. Y cerramos. Menos K unitario por campo B, ¿verdad? Se intercambian nada más. Aquí es nuevamente K unitario por E. Y cerramos. Entonces aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Esto que está aquí es nuevamente más o menos B por B, ¿verdad? Y cuando multiplicamos K unitario vector con B, esto resulta en 0, ¿verdad? Por la primera ecuación de, creo que es la segunda de la ley de Gauss magnética, aparece esta ecuación de Maxwell. Entonces ese término se anula, todo esto es igual a 0. Por el otro lado, esto también se puede escribir más menos BB, ¿verdad? Aquí está, precisamente ese es el producto cruz. Y cuando se considera todo el término, entonces esto es más menos B por B vector al cuadrado. Así, ¿cuál sería la magnitud al cuadrado? Pero lo vamos a dejar así, como el vector al cuadrado, porque hay que tener mucho cuidado ahí. Esa no sería la magnitud de la función armónica, ¿verdad? Sería el producto punto del vector consigo mismo. Entonces, podemos escribirlo para tener un poquito más claro eso. O sea, me refiero al b cuadrado sería igual a lo siguiente. Vamos a tomar la parte real. B sub 0 vector por la función armónica. Vamos a ver aquí. K punto R. En este caso, siempre en menos más. Derecha, izquierda, omega t más phi. ¿Verdad? Así. Cerramos para la parte real y esto se eleva al cuadrado. Entonces, cuando se hace esto, se da cuenta que esto es b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de k punto r menos más omega t más phi. Así, y esa es una función armónica que tiene valores positivos, únicamente valores positivos. Y eso está asociado con unidades de energía, ¿verdad? B cuadrado es proporcional a unidades de energía. Entonces, cuando uno termina aquí las cuentas, entonces se puede escribir finalmente que cruz B puede ser igual a más menos, ¿verdad? El más menos siempre prevalece por ahí, ¿verdad?
aparece menos más, o sea, multiplica menos por más, le va a quedar menos más, pero cuando lo vuelve a multiplicar aquí le va a quedar más menos. Entonces le va a quedar más menos velocidad de la onda al cuadrado, o el campo magnético, perdón, vector unitario. El vector unitario siempre está presente aquí en este término, ¿verdad? Es este de aquí. El vector unitario en la dirección de propagación por el coseno cuadrado de, pues, el argumento, ¿verdad? Menos más, omega t más phi. Recuerden ustedes que si toman movimiento hacia la derecha, tomen el signo menos y el signo más acá. Movimiento hacia la izquierda, el signo más y el signo menos aquí, ¿verdad? Esos signos es bien importante manejarlos con cuidado porque nos van a dar direcciones correctas para la formación de la onda electromagnética en la disposición de los campos eléctricos y magnéticos. Si yo considero la identidad que yo tomé aquí arriba, que es esta, ¿verdad? Entonces, me voy a dar cuenta que puede ser esto también escrito en función del campo eléctrico, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en la parte de arriba queda b cuadrado como vector? Porque ese producto punto no debería devolverme un escalar. Usted me dice a dónde, acá. Sí, ahí en el producto cruz de E cruz B, o sea, K unitario cruz E es la velocidad por el vector B, ¿verdad? Sí, es un vector. Entonces al sacar B punto B, eso no sería un escalar. O sea, cuando usted multiplica, esto es un escalar, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. ¿verdad? Ajá. Pero ya tiene un vector aquí, que es un vector unitario. Solo mire la forma de esto. Esto siempre va a ser un vector, ¿verdad? No sé si a eso se refiere. No, o sea, a lo que me refiero yo, pero la magnitud de B es que B punto B es la magnitud del vector, sería la magnitud de B al cuadrado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recuerde usted que nuestra función armónica, o sea, si usted quiere representar solo el puro vector B, va a ser este. K.R menos más omega t más phi, ¿verdad? Entonces, cuando usted multiplica Sí. dos veces esto, le va a quedar la magnitud de este vector al cuadrado, ¿verdad? Que está aquí, precisamente, por el coseno cuadrado. No sé si a eso se refiere. Tal vez no le entiendo muy bien su pregunta. ¿Hola? Sí, es que, o sea, B, ¿cómo se llama? El vector B es B sub 0 por la expresión del exponencial, ¿verdad? Sí, pero míralo, o sea, sí, así como está aquí. Yo por eso lo escribí como la parte real, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer así Ok. también. Haga el producto punto de estos dos vectores. Están en la misma dirección, el coseno del ángulo es 0. Entonces le va a quedar producto de las magnitudes. Yo no sé qué es eso. Entonces que B sub 0 se puede escribir como la magnitud por el vector unitario, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no sé, tal vez no entiendo muy bien su pregunta, pero Sí, sí, no, creo que ya comprendí. sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces estaba diciendo aquí que este producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético puede ser escrito en función de la magnitud del campo eléctrico como el inverso de la velocidad, sub 0 cuadrado, K unitario, por coseno cuadrado de K.R menos más omega t más phi. Entonces aquí lo interesante es poder identificar que el producto, y aquí lo podemos anotar mejor para no perder la idea. Vamos a ver aquí dónde lo podemos hacer. Vamos a hacerlo aquí. Ok, lo que hay que observar acá es lo siguiente. Vamos a ver.
Este resultado indica que la dirección del producto del campo eléctrico con el campo de inducción magnética corresponde a la dirección del vector de propagación de la onda armónica, por supuesto. Ok, me refiero a que, ¿dónde está la magnitud de este vector? La magnitud es todo esto que está aquí. Bueno, este signo más menos establece la dirección. No le hagan caso al signo más menos. La magnitud de ese vector es el producto de b sub 0 cuadrado por coseno cuadrado de todo eso, o si no, inverso de la velocidad por esto, ¿verdad? ¿Y dónde está la dirección? Está acá, ¿verdad? Entonces, cuando es hacia la derecha es el signo más, cuando es hacia la izquierda es el signo menos. Entonces, eso está claro. Y en otras palabras, esto se puede escribir como así. O sea, vector unitario K también es igual a esto. Cruz B entre la magnitud de cruz B. Esa es para una onda electromagnética la definición del vector unitario. Entonces puede hacer con este producto cruz o con el vector de Poynting, ¿verdad? O sea, el vector unitario o la dirección del vector de Poynting corresponde al vector unitario K. También. Lo que pasa es que para el vector de Poynting, esto es E cruz H, ¿verdad? Entonces, este que está aquí es el vector de Poynting. Para no confundirlo con esto que acabo de hacer. Esto tengo que dividir entre la permeabilidad del medio, ¿verdad? Magnética. De esa forma. Bueno, entonces, para finalizar esta parte, perdón, entonces finalmente, vamos a ver, finalmente es posible hacer un bosquejo de la forma de esta onda armónica. Y ese bosquejo se puede obtener de acá. Lástima, por alguna razón yo le cambié de color, pero bueno, vamos a regresar aquí, escoger esto. Entonces, lo que quiero yo es recuperar la imagen, la figura, porque me gusta más con colores. ¿Dónde que está esto? Vamos a buscarlo aquí. Acá, esta de aquí. Sí, porque por alguna razón cuando lo estábamos viendo y seleccioné el color azul, se me cambió, ¿verdad? Acá. Lo vamos a hacer aquí de una vez. Vamos a sustituir acá, vamos a colocarla aquí abajo. Ok, entonces la forma de estas ondas, que por cierto viajan en conjunto, ¿verdad? Es esa. O sea, si usted saca el producto cruz, porque el producto cruz sigue la regla de la mano derecha, ¿verdad? O sea, producto cruz, todos los dedos en la dirección del primer vector y se mueven en círculo hacia donde está el segundo vector, o sea, la regla de la mano derecha, todo el mundo la conoce.
el índice, el pulgar me dice a mí la dirección del resultado, ¿verdad? Del producto, cruz. ¿Y qué sería el vector K? Entonces, bajo esa disposición de vectores, E con B, usted va a tener esa dirección de propagación. O sea, obedeciendo a esto, ¿verdad? La dirección. Otro hecho importante es que E y B son perpendiculares, porque son perpendiculares al vector K. O sea, esos dos vectores, vector K y vector campo magnético y campo eléctrico, son perpendiculares entre sí, todos los tres. Y la magnitud del campo magnético es mucho menor que, lo que pasa es que la figura no está muy a escala, pero sí se ve que es menor la magnitud del campo magnético en comparación con la del campo eléctrico. Y otra consideración es que ambos mantienen la misma fase, ¿verdad? O sea, se puede ver aquí que el campo eléctrico y el campo magnético comparten el mismo ángulo de fase y eso está acá, ¿verdad? Vamos a ver, aquí siempre me da problemas esto. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Me refiero a esta fase que está acá. Cuando miremos nosotros ondas electromagnéticas en medios conductores, entonces vamos a tomar la solución de estas funciones, de estas ecuaciones diferenciales que son amortiguadas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que aparece una fase entre el campo eléctrico y el campo magnético, es decir, una adelanta a la otra. Pero eso lo vamos a hacer cuando veamos el tema, ¿verdad? Más adelante. Bueno, entonces tenía otras imágenes por acá. Aquí hay otra imagen de una onda electromagnética. El campo E y el campo B cumplen con la regla de la mano derecha. Usted multiplica cruz B y le va a dar la dirección de propagación, ¿verdad? Y aquí tenemos una animación. Vamos a ver si esta se reproduce porque la que yo tenía anteriormente no me resultaba, no funcionaba. Que es una de luz y ahí va una onda electromagnética, una onda eléctrica y una onda magnética que están en fase y que las magnitudes pues obedecen a esas disposiciones que aparecen ahí. Ahí se define la longitud de onda. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si nos faltaba algo más aquí. No. Bueno, entonces, como ya tenemos, ya conocemos muy bien estas ondas que cumplen estas ecuaciones de Maxwell para ondas planas, están acá. Vamos a hacer estos problemas. Vamos a hacer el 7, el 9 y el 12. Entonces vamos a comenzar con estos son del Hedge, el libro de texto. Vamos a comenzar con el número 7. Dice, si un campo eléctrico, está claro que ustedes recuerden aquí que la función, la forma general de la función es esta, ¿verdad? Entonces, cuando aparece este Z acá, eso me está diciendo que cuando usted multiplica K por R, eso le está diciendo que R es igual a Z unitario, ¿verdad? Eso que está ahí. Entonces quiere decir que la propagación es a lo largo del eje Z, cuando depende de esa coordenada. Y esto sería un campo para una onda electromagnética en el vacío. Cuando le digan vacío, entonces usted va a imaginarse o va a pensar directamente que la velocidad es igual a C, la velocidad de propagación. Es igual a la velocidad de la luz en el vacío. En una cierta posición y tiempo, el campo está dado por 10 voltios por metro por coseno de pi medios. Eso, por supuesto, es 1, ¿verdad? Perdón, eso sería, no sé por qué, 0.5 si está en radianes, ¿verdad? Sería 0, no sé, la verdad que esto está bien extraño, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero manejémoslo así, tal y como está ahí, dejémoslo escrito como expresado.
escrito esto va a lo largo del eje X. Escriba el campo asociado B, ¿verdad? Entonces me preguntan cuál es la función R, T, que sería una función de campo Z, T. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recordar la ecuación, esta que dice B. B es igual a más menos 1 entre B, K unitario, cruz E. Así. Entonces recuerden que como esto viaja en el vacío, esto es 1 entre C. Esto es Z unitario, ¿verdad? Y este vector es 10 voltios por metro por coseno de 0.5 pi, ¿verdad? En dirección X. Okay. Bueno, entonces vamos a escribir todo esto aquí como más menos. No me dice en qué dirección viaja, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso no me lo dice. Vamos a escribir más menos en su forma general. Y esto sería 1 sobre C por Z cruz 10 coseno de 0.5 pi X unitario, ¿verdad? Entonces el producto cruz. Recuerden ustedes que X, Y, Z. Entonces Z cruz X. Entonces le da Y unitario, ¿verdad? Cuando hace el producto cruz. Entonces es más menos 1 sobre C por 10 coseno de 0.5 pi Y unitario, ¿verdad? Y si usted hace el producto de E cruz B, entonces esto le tiene que dar Z unitario, ¿verdad? O sea, vamos a multiplicar este resultado y el campo. O sea, el campo E sería X cruz Y, ¿verdad? Entonces le va a dar Z unitario, positivo. Ok, esa sería la respuesta para esto. Si usted lo quiere hacer escribirlo aquí, 3 por 10 a la 8, esto le va a dar más o menos 3.33 por 10 a la menos 8 telas, amperios por metro. A ver si no me equivoco, telas. Por coseno de 0.5 veces pi, Y unitario. Esa sería la respuesta. Ok, ese sería el 7. Vamos a ver, vamos a hacer el 9 ahora. Ok, en el 9 dice, un campo eléctrico de una onda electromagnética está descrito por ese vector que está ahí, esa función vectorial. Escriba una expresión para el campo magnético y determine el campo que corresponde a R igual a 0, que en este caso es Z, Z igual a 0 en el origen del sistema de coordenadas, para el tiempo T igual a 0, ¿verdad? Acá. Bueno, entonces nuevamente me piden el campo B, que sería un campo que depende de Z y de T. Entonces, nuevamente utilizando la misma expresión, ¿verdad? 1 sobre B, K unitario cruz E. Entonces, esto que está aquí, ya que la función original del campo eléctrico está expresada en función de omega y K, el inverso de la velocidad se puede escribir como K entre omega, ¿verdad? Así. Esto es Z, Z unitario, ¿verdad? Positivo. ¿Por qué es positivo? Porque aparece este signo menos que me dice que esto se propaga hacia la derecha, ¿verdad? A lo largo del eje Z. Recuerden esos signos en el omega, ¿verdad? Son bien importantes por la traslación de la función
para que el perfil pueda viajar hacia un lado, hacia una dirección o hacia dirección opuesta. Y el campo está dado por esa función que está ahí, que no lo voy a volver a escribir. Entonces, lo voy a hacer aquí despacio, por partes. Vamos a ver, esto podría escribirse como K entre omega por Z cruz X más, vamos a ver, esto, más Y unitario, magnitud del campo, en voltios por metro, por el seno de KZ menos omega T más pi sextos, ¿verdad? Ok, entonces cuando hago el producto cruz, siempre es importante dibujar esto para no perderse. Z con X, Y unitario. O sea, esto le va a dar acá, Y unitario. Y Z con Y le va a dar menos X unitario, ¿no? Menos X unitario. Entonces aquí esto podría escribirse finalmente como K entre omega Y menos X unitario es sub 0 por el seno de todo esto. Más pi medio. Entonces, si esta sería la función campo magnético, ahora la función evaluada en 0,0, bueno, esto sería pi sexto, ¿verdad? No pi medios. Pi sextos. Esto sería 0, 0, seno de pi sextos es un medio, ¿no? De 0.5. Esto podría escribirse como menos un medio K entre omega. Si hay algún error me dicen, ¿verdad? Es 0. Le voy a dar vuelta a esto para poner X unitario primero y Y unitario después. Y saco el signo menos ahí. Ok, y esa sería la respuesta, serían las respuestas, perdón, para este problema. Sencillo. Entonces, para fines prácticos, es muy importante recordar que estas expresiones que están acá, vamos a ver, aquí siempre me cuesta un poquito con esto, que estas expresiones me definen a mí los campos. Si yo solo tengo uno, yo puedo determinar el otro a través de esas ecuaciones. Y determino la magnitud y dirección, ¿verdad? Y por eso son bien útiles. Entonces ahora yo necesito que ustedes hagan este problema. O sea, ustedes van a hacer este problema y le van a tomar una foto y lo van a subir a la carpeta de tareas. Y lo van a tomar como parte de la tarea número 6, creo. Vamos por la 6. Sí, aquí está, ¿verdad? Tarea 6, semana 8 es la que voy a asignar aquí con este. Entonces necesito que lo suban ahí y pongan, no sé, pongan la clase de hoy. Clase martes 16 de marzo, ¿verdad? Tarea 6, martes 16 de marzo. Entonces, les voy a dar, no sé, unos 10 minutos puede ser para que hagan este problema en una hoja, en una página en blanco. Y les voy a copiar nuevamente aquí, les voy a poner a la par esto. O no sé si voy a copiar esto aquí. Estas dos mejor. Y estas son las que van a utilizar. Vamos a esperar aquí a ver que seleccione. Ahí. Copiar y aquí pegar. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas, muchachos. En unos 5 o 7 minutos creo que resuelven el problema. Y le sacan la captura, le toman la imagen, la foto y la suben a la carpeta, ¿verdad? Y seguimos en un momentito. Si hay preguntas, por favor, ¿verdad? Aquí voy a estar pendiente. Ahí está.
Bueno, estoy atento a alguna pregunta, muchachos, sin pena, ¿verdad? Creo que es fácil el problema. El primero que lo resuelva me da las respuestas. Vamos a comparar. Bueno, la respuesta, ¿verdad? Y la dirección de propagación también. Ahí está. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Yo no entendí dónde sacó el un medio, disculpe. Y bueno, es que no tenía audio, hasta hace poquito lo puedo arreglar. El un medio Y del ejemplo anterior. sí, cuando evaluó el punto 00. Ah, si usted está haciendo la Z en 0,0, calcula el seno de pi medio expandido, le va a dar un medio. Mm, 0 de pi sextos, calculó ahí. Sí, Ok. Y lo otro que noté yo que puso ahí, el vector unitario Y menos el vector unitario X, que no sé si lo sacó del ejercicio anterior porque ahí está resuelto así. esto no es En el campo B. y el producto fruto Z con X y Z y le di vuelta. Ajá. Tiene un pito, ¿verdad? No sé por qué. Es que le sacó rotacional fue, ¿verdad? Entonces por eso le da así. No, el producto cruz. Ah, pues. Sí, el producto cruz. ¿Cómo sabe que siempre está en dirección de Z? Porque ahí el problema lo dice en KZ, cuando dice KZ. Ah, porque está la variable F multiplica aquí, ¿verdad? Quiere decir que déjeme ver. Si es que yo estoy en el trabajo, no voy a poder enviarle esa tarea ahorita. Tendría que hacer en la noche. No, entiendo. Sí, yo lo hago en la noche. No sé por qué esto no me cuesta resultar. Le voy a aclarar lo siguiente. Mm, Esto. Voy a dar acá. Mire, usted tiene aquí esto como K.R. Eso, según la función, es KZ, ¿verdad? Entonces, por definición, el vector R es un vector X unitario, más Y unitario, más Z unitario. Cuando usted hace el producto punto, le está diciendo que solo sobrevive la componente en Z. Eso lo que quiere decir es que este vector es igual a KZ unitario, ¿verdad? Y la dirección es
Z unitario. O sea, por eso es que estamos diciendo que eso está en dirección Z unitario. No sé si lo mira Mario. Le apagué el micrófono porque tiene un feedback ahí. Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? No está complicado. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Si alguien me da la respuesta, si ya la tiene. Sería más menos B. El campo E, que es R, T, sería más menos. A ver, Sí, porque es que queda Z cruz Y, entonces. no, pero ya sabe la dirección. Recuerde que el más menos aquí, este más menos aquí, le dice a usted la dirección. Y ya la dirección ya la sabe, ¿verdad? El signo de arriba siempre es hacia la derecha y el signo de abajo hacia la izquierda. Ah, ok. Es que como queda Z cruz Y y Z Pero cuando cruz. se hace rotacional de Z cruz Y no quedaría negativo. Ajá, por eso pensaba yo. No sé, díganme la respuesta, a ver cuánto le da. Bueno, más menos B. Pero tiene que escoger uno porque ya sabe la dirección. ¿En qué dirección se mueve este campo magnético? Va hacia la. Cada unitario es que es igual a qué. La dirección Z. Z unitario. Ajá, pero más Z unitario o menos Z unitario. No sé si identifica. El signo más corresponde, si usted posiciona el eje Z de forma horizontal. Menos Z. Sí, ¿verdad? Menos Z. Si usted lo posiciona el eje Z de propagación, el eje de propagación de forma horizontal, se va a dar cuenta que ese signo más va a tener una traslación hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Es el signo más que aparece ahí. Eso es muy importante, que lo recuerden. Entonces, Y que entonces si la traslación se toma para la derecha, el signo de Z unitario va a ser positivo. sí, claro. Si usted posiciona, o sea, es que usted fíjese el origen del marco de referencia, pero a mí se me hace que tal vez hacia la izquierda y a la derecha lo pueden considerar más fácil. O sea, el origen es este, y el eje Z es este de acá. Entonces, cuando usted sale del origen, más Z unitario, ¿verdad? Entonces, el signo que va a considerar es el signo negativo, ¿verdad? La función, acá. Cuando es menos Z unitario, el signo que va a considerar es el positivo, ¿verdad? Igual en todos los ejes, ocurre lo mismo. Depende. Bueno, entonces David, ¿cuál signo escogería? Si se mueve hacia la izquierda, si lo posiciona de forma horizontal. Menos Z unitario, pues, ¿no? Sería menos. Sería menos. Eso le va a resultar un signo menos. Bueno, vamos a poner menos C por Sí. B. Uh-huh. ¿Qué más? E a la I. Ah, pero póngale la dirección. Hacia la dirección de X. E a la I, que Z más. Así. Esa es la respuesta que tengo yo ahí, ¿verdad? No sé si alguien me... Porque al final usted va a tener un producto cruz aquí, que va a ser este de aquí, ¿verdad? Por un lado tiene menos Z unitario y por otro lado tiene Y, ¿verdad?
es menos Z unitario. Acá. Producto con Y. Uy, pero esto le va a dar más, ¿verdad? A ver si está bien esto. Z cruz. Es que entonces no es que se multiplica con el signo que está No, ahí. no, no. No, sí, aparece un signo menos extra aquí, ¿verdad? Que es el más. O sea, usted va a escoger aquí el signo más. ¿Cierto? Ese signo más Ok. le dice que se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Arriba, el signo de arriba es hacia la derecha y el signo de abajo hacia la izquierda. Si usted posiciona de forma horizontal el eje de propagación. Entonces vamos a ver si está bien esto. Esto le da positivo. Pero no sé. Creo que Z Sí, es que menos Z Sí, cruz sí. es positivo. Sí. Sí. es positivo, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, es positivo. Yo lo tengo malo aquí. Puse Z unitario. Sí, sí está bien. O sea, esto es correcto. Por ese signo más ahí en el omega, ¿verdad? Por eso. Es más. Si usted lo quiere verificar, usted lo que puede hacer es dibujar los vectores. O sea, tiene el vector E. Acá. El vector B. Acá. ¿Verdad? No, hay un error ahí, muchachos. Cuando usted tiene el vector E y este es X, este Y y este Z, aquí tiene vector B. Cuando usted hace E cruz B, esto le da Z unitario positivo, no le da menos. O sea, tiene que aparecer un signo menos ahí. Z unitario cruz Y. Creo que ahí sí, aquí estamos tomando dos veces el signo. Ujú. Sí, ahí hay un pequeño inconveniente. O sea, no puedo considerar dos veces el signo acá. Vamos a ver. O sea, este signo, estos signos, provienen de los productos cruz de cada unitario con los campos. Entonces, no lo puedo volver a poner ese signo, ¿verdad? Simplemente aquí considero que esto es Z unitario, ¿verdad? Porque si no, no me dan las cuentas. Cuando yo hago Z cruz Y, me va a dar menos X unitario. ¿Verdad? No sé si los estoy confundiendo, muchachos. Ah, yo sí lo entendí, sí. No. O sea, usted demuestre que su respuesta es válida aplicando este hecho de acá, ¿verdad? O sea, si la dirección de E cruz B le da la dirección de propagación, entonces sí está bien. En este caso debería de ser menos Z unitario, ¿verdad? Porque aquí tiene el producto cruz de, vamos a ver aquí, de Z cruz B, Z cruz Y unitario. Z cruz Y unitario le va a dar menos X. Es menos X unitario aquí, ¿verdad? Cuando usted lo hace así, tal y como está, ya no considera este y aquí, sino que este. Entonces sí le va a dar hacia abajo, ¿verdad? Traigo la mano derecha. O sea, olviden el hecho de colocarle el signo a ver, colocarle el signo al vector K. El vector K es un vector positivo siempre y es el vector unitario de la dirección de propagación, pues. Estamos. Es el vector unitario positivo de la dirección de propagación. En este caso, Z unitario, eso es todo. O sea, aquí vamos a anotarlo. Vector unitario. K. No
puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el signo ya se lo está seleccionando usted aquí, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué signo está colocando? El que le corresponde, el movimiento hacia la izquierda, el signo más, ¿verdad? Y estoy solo seleccionando el signo de abajo. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Ahí arriba siempre seleccionaba el signo positivo, ¿verdad? Signo positivo para Z. Y aquí el signo positivo para Z. Entonces, miren, consideren aquí ustedes, esta observación es bien importante, no la olviden. El vector unitario K en esas expresiones es un vector unitario positivo. Entonces, hagan estos problemas. El Hedge y el Chown, de la serie de Chown ahí en la carpeta, es este que está aquí, ¿verdad? En este libro de la serie de Chown, capítulo 2, va a ser el 26 y el 28. Son similares, o sea, son similares a estos ejemplos que hicimos. Simplemente lo que van a hacer es aplicar estas reglas, tener cuidado y verificar con la dirección del vector de Poynting, ¿verdad? A ver si está bien. A eso se refiere. No sé si hay preguntas, a ver. Pero, por ejemplo, ahí en B, si tomamos Z cruz menos X, da menos Y. ¿Y a dónde, David? No le Sí, a entendí. mí también me dio menos Y. O sea, la En el campo respuesta. B, o sea, por ejemplo, si yo quiero sacar el campo B con el campo K y E, Ajá. entonces sería Z cruz menos X, y eso da menos Y. Eso da menos Y, ¿verdad? Y B está en la dirección. Ajá, pero ¿qué signo va a escoger según la dirección de propagación? Negativo, ¿verdad? Ajá, sí, ok. Sí. O sea, la dirección la selecciona de los signos. Lick, tengo una pregunta. Cuando usted nos habló de la ecuación de onda, salía el menos WT o el más WT. Entonces, de ahí sacábamos si era la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, es correcto. Pero en este caso, me confundí cuando dijo que el Z queda positivo. Porque si no, ya no tiene que ver con ese signo que le digo de la ecuación de onda. Entonces, no sé con qué tiene que ver. No, mire, le voy a pagar aquí. Mire, lo que pasa, Mario, es que cuando usted deriva con respecto al tiempo, está sacando el signo del omega, porque usted utiliza la ley de Faraday y la ley de Ampere aquí, y esas tienen parciales con respecto al tiempo para los campos. Entonces, cuando usted deriva, para el caso de la ley de Faraday, le va a quedar un signo menos que tiene esa ley, y eso le va a hacer que cambien los signos aquí. Ya no es menos más, sino que es más menos cuando saque el signo menos, por ejemplo, ¿verdad? Al final lo que usted tiene que hacer aquí es, para poder determinar el otro campo, siempre considerar el vector unitario de forma positiva en K. Por ejemplo, si aquí hubiese sido un Y en lugar de Z, y aquí un menos, usted no le da caso a la dirección, simplemente coloque Y unitario aquí. Y seleccione el signo dependiendo del signo que tiene el coeficiente. Si es menos aquí, entonces es hacia la derecha, que es el primer signo. Para el campo E es negativo aquí y para el campo B es el positivo. Si es negativo, considere que es para hacia la izquierda, o perdón, si es el positivo, tal y como está aquí, ¿verdad? Es un movimiento hacia la izquierda o hacia la fuente, qué sé yo, en el eje. Entonces selecciona el signo de abajo. Para el campo eléctrico es el más y para el campo magnético es el menos. De esa forma, ¿verdad? Lo puede hacer. A menos que usted, yo se los estoy escribiendo así porque yo saqué el signo, pero si usted quiere hacerlo sin estos signos, elimine los signos y considere el signo dentro del vector unitario. Ahí puede poner, en este caso de este problema, menos z unitario y quitar los signos, ¿verdad? Y le va a dar el problema, tal y como está ahí.
No sé si hay preguntas. A ver. Ok. Bueno, entonces yo les dejo esta tarea que está acá, que desapareció. Pero ahí está, solo que se actualice esto. Es exactamente el mismo, la misma dinámica, ¿verdad? Determinar uno de los campos. Vamos a ver acá. Aquí. Voy a cerrar este. Bueno, entonces como ya no tenemos tiempo, vamos a continuar el próximo jueves. Vamos a discutir algunos temas relacionados con la energía en una onda electromagnética, ¿verdad? Si hay preguntas, yo les recomiendo que ahorita que tienen fresco el tema, hagan estos problemas, ¿verdad? Y apliquen siempre esto para evidenciar que la dirección se cumple bajo esos campos que ustedes determinaron, ¿verdad? A través del producto cruz de E con B. Y vamos a continuar el jueves, como les digo. Revisen la evaluación ahí número 3 y el cuadro de calificaciones. Licenciado, ¿cómo tenemos que nombrar ese problema? Dijo. El problema que hicieron de aquí, pónganle tarea 6 y le ponen la fecha de hoy, que sería marzo 16. O sea, tarea número 6, guión marzo 16, guión su nombre, ¿verdad? Por supuesto. O sea, al final la forma de poder darle nombre al archivo para esta tarea, ¿verdad? Es esta, tarea 6, semana 8, nombre y apellido. Y para esta que hicieron, este ejercicio es tarea 6, le ponen un guión, la fecha, marzo 16, otro guión bajo y nombre y apellido. En vez de ese 8, por El ejemplo. ejercicio que acabamos de hacer es el 3.12 del Hedge. Sí, el 3.12. Lo que pasa es que por alguna razón, no sé por qué no me actualiza esto, pero sí. Ah, ok. Ya le digo, el otro es este, ¿verdad? El Selection. Pero este es el número 12, sí, aquí está abajo, ¿eh? Este. Por si lo quieren hacer ustedes ahí. Y el 3.5, sí, el 3.5 es este. Este, si quieren, como les digo, sí, o sea, ahorita que vieron algunos ejemplos en relación a estas ondas, pueden hacer el 5, ¿verdad? Y si alguien tiene duda porque no tiene respuesta, me manda el resultado, yo lo puedo resolver y lo comparamos, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces seguimos el jueves con la parte esta de energía y así vamos avanzando, ¿verdad? Aquí lo dejaríamos. Estoy pendiente del chat, cualquier pregunta ahí. Cuídense, muchachos. Gracias, Link. Nos vemos. Bueno, nos vemos, Harold. Saludos. Vemos, Lee. Nos vemos. Dale. Nos vemos, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos, buenas tardes. Nos vemos, David.